Buenos días. Le vamos a agradecer primero al compañero anterior que nos hizo pasar un rato menos para ver si esto no se nos hace tan tedioso. Para mí es un placer estar en la mañana de hoy compartiendo con ustedes un poquitito desde el papel que cumple la fisioterapia, específicamente en personas con deterioro neurocognitivo. Es muy importante que la charla se enfoque específicamente a los cuidadores y específicamente a los pacientes que diariamente nos enfrentamos con el fin de que tratemos de que el día a día sea menos complejo y sea más funcional tanto para el cuidador como para las personas. Para iniciar es muy importante, a modo general, sí me interesa que conozcan un poquitito nosotros como fisioterapeutas qué es lo que intentamos evaluar cuando nosotros nos enfrentamos a una persona con un deterioro neurocognitivo. Es muy importante entender que no existe receta fisioterapéutica en un paciente con un deterioro neurocognitivo. Cada paciente es un reto y cada cuidador que hoy está con una persona y mañana posiblemente esté con otro, van a ver que la evolución de la patología, así como las manifestaciones que presenta el paciente, van a ser bastante diferentes. Es muy importante siempre que llegue el fisioterapeuta en conjunto con el cuidador y los familiares que nos puedan orientar un poquitito, porque evidentemente ustedes son quienes van a conocer más a la persona a la que tienen a cargo. El dolor es una de las mayores limitantes y si bien es uno de los mayores problemas de poder analizar, es muy importante tratar de evidenciarlo de primero, porque evidentemente es quien nos va a limitar en alguna medida para que el paciente nos pueda colaborar en el proceso. Es importante, seguido del dolor, ver la presencia de alguna deformidad o alguna alteración postural. Este tipo de alteraciones a nivel corporal normalmente no se van a ver al inicio del proceso patológico, pero no sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar ante ellos y es importante detectarlos a tiempo para que no haya complicaciones. Como tercer y cuarto punto se mencionan los rangos de movimiento y la fuerza muscular. Es muy importante entender que conforme paulatinamente se va dando el deterioro progresivo, es normal que disminuya la fuerza muscular, es normal que se presente la fatiga y es normal que los rangos de movimiento de las diferentes articulaciones, conforme la patología vaya progresando, las mismas vayan disminuyendo. Y nosotros desde el minuto 1, con ayuda de los cuidadores y de los familiares, debemos de evitar que sean mayores. La capacidad cognitiva, evidentemente, existirá el médico, el psicólogo, que se encargará específicamente de esto, pero sí es muy importante que nosotros analicemos cognitivamente cuánto puede participar la persona a la hora de generar los procesos de tratamiento. El equilibrio, la coordinación y la marcha es imposible poderlo separar a la hora de que lo evaluamos. Entre mejor equilibrio y mejor coordinación tenga el paciente, va a ser más fácil poder colaborar en el proceso de la marcha. Y es muy importante también, en el primer minuto que nosotros evaluamos al paciente, conocer si hay algún tipo de ayuda biomecánica que utiliza el paciente. Cuando uno habla de una ayuda biomecánica, estamos hablando de alguna férula que posiciona el pie en una posición específica, estamos hablando del uso del bastón o el uso de la andadera. Yo he tenido la oportunidad de ir a visitar muchos pacientes con deterioro neurocognitivo y me he encontrado personas que utilizan ayuda biomecánica que era de la mamá o que era de la abuelita, que no tiene las adaptaciones o los ajustes necesarios, y si bien es un recurso que en algún momento puede colaborarnos económicamente y contribuir al proceso de la marcha, es muy importante que el cuidador y los familiares, en conjunto con el profesional, que logremos orientar cuál es la altura correcta o si la ayuda biomecánica que estamos utilizando también es la ideal para el caso que estamos atendiendo. Los trastornos del movimiento van a ser muy frecuentes al inicio y conforme se dé el deterioro es muy normal ver que más bien esos movimientos se van a ir alterando con el paso del tiempo. Y el último punto que también en conjunto como un equipo interdisciplinario debemos de valorar nosotros son diferentes puntos de presión que ahora más adelante se los voy a mencionar. Porque es importante que nosotros como fisioterapeutas logremos toda la evaluación. Es muy importante porque con base a lo que nosotros evaluemos, así vamos a lograr objetivos fisioterapéuticos. Es muy importante entender, puede ser que los cuidadores, los familiares e inclusive nosotros como profesionales queramos que nuestro paciente logre X o Y objetivo. Desgraciadamente está en nosotros contribuir, pero depende mucho del objetivo y de la evaluación que nosotros queramos.
Todos nosotros queremos que nuestros pacientes día a día mejoren y todos los días va a ser un reto completamente diferente. Es muy importante que con base en la evaluación, una vez que nosotros sepamos qué tan dependiente o independiente sea la persona, así vamos a establecer los planes de tratamiento. Y es muy importante de esa dependencia o independencia el grado funcional residual. Cuando uno habla de grado funcional residual, estamos hablando de aquellas condiciones físicas, emocionales, psicológicas y motoras que el paciente aún preserva, que van a ser puntos claves para poder evolucionar siempre en el ejercicio diario. Es muy importante que la fisioterapia, en conjunto con los familiares, para nosotros puede ser muy fácil y nos encantaría poder ver un paciente todos los días, pero evidentemente no existe el recurso económico de muchos familiares para que esto suceda. Y es muy importante que ustedes sepan que nosotros como fisioterapeutas estamos en la completa disposición de, si se le puede llamar, entrenar, colaborar y asistir a los cuidadores y a los familiares para que, siendo un equipo interdisciplinario, el paciente pueda evolucionar mejor cada día. En conjunto con el cuidador y los familiares y los profesionales, nosotros buscamos la independencia en el paciente, mejorar su capacidad física, hacer que el movimiento o la falta de movimiento cada día sea mucho menor y las consecuencias que puede traer el hecho de que un paciente no quiera colaborar en el proceso, y con esto promovemos la salud y mejoramos la calidad de vida. Ahora bien, es muy importante, y en algún momento lo mencionaron, que hay algunos factores que desgraciadamente pueden salirse de nuestro control y pueden en algún momento acelerar el proceso patológico. Uno de ellos es el estrés familiar. Hay un porcentaje, si bien a nivel hereditario, pero es muy importante saber, ahora el doctor lo mencionó, hay cuidadores que son remunerados y hay cuidadores que son remunerados con el corazón y que con el corazón día a día evidentemente mejoran la calidad de vida de sus familiares. Pero es muy importante saber y pedir ayuda para ver cómo ese estrés y cómo esa carga en algún momento puede ir disminuyendo para que la persona no se vaya a sentir emocionalmente mal y esto pueda acelerar el proceso. Los cambios bruscos en las rutinas diarias son muy importantes. A veces los cuidadores dicen, bueno, es que a mí hoy me queda más fácil esto y aquello, pero desgraciadamente no estamos aquí para facilitarlo al cuidador, sino que, como lo dijo el doctor, tanto el cuidador como el paciente, ambos deben de llevar una batuta para el bienestar tanto del cuidador como del paciente. Y cuando se abre al final de un ejercicio nuevo o desconocido, es muy importante cómo la familia va a abordar, porque generar un cambio brusco a nivel domiciliario puede acelerar también el proceso. Ahora, el papel que juegan ustedes, evidentemente para nosotros como fisioterapeutas es fundamental. Nosotros podemos llegar una vez a la semana y podemos evaluar al paciente, podemos conversar con el cuidador o con los familiares sobre cómo ha ido evolucionando el paciente y cómo ha respondido a la propuesta que nosotros traemos. Pero evidentemente cada cuidador que ejecuta la técnica y cada cuidador que ejecuta el proceso es el único que nos va a analizar a nosotros y nos va a establecer una pauta sobre saber si el elemento terapéutico que nosotros estamos utilizando es el ideal o no. El doctor lo mencionó ahora y él dijo, los cuidadores evidentemente son personas que llevan, como bien claro lo dice la diapositiva, una gran carga personal y es importante que ustedes como cuidadores pidan ayuda y pidan asistencia al profesional que en ese momento lo requiere. En el caso del fisioterapeuta, que nosotros no sabemos, porque el paciente ya nos está colaborando para poder hacer una transferencia, cuál es la mejor forma de poderlo hacer. Es muy importante saber cómo nosotros podemos como cuidadores contribuir para mejorar que cada día nuestros pacientes puedan mejorar conforme van evolucionando su patología. Es muy importante analizar y es importante entender que se recomienda, mientras se pueda, que los ejercicios sean en un horario matutino y no estamos hablando de que vamos a levantar a la persona a las 5 de la mañana, pero sí en la medida de lo posible que pueda ser en horas de la mañana, que preferiblemente ya la persona pues se ha bañado, ya ha desayunado y está en un estado, si lo podríamos llamar, de alerta suficiente para poder en la medida de lo posible colaborar en el proceso. Algo muy importante que deben de conocer de parte de la fisioterapia es que a nosotros como fisioterapeutas nos interesa la calidad del ejercicio
y no la cantidad de ejercicio que el paciente vaya a hacer. Y es muy importante saber que obviamente como cuidadores van a tener una rutina, van a tener un rol y un programa establecido, y el fisioterapeuta debe de acoplarse a ese rol o a ese sistema. Es imposible que nosotros como profesionales lleguemos y establezcamos el horario va a ser este, los ejercicios van a ser en este orden, porque como les mencionaba al inicio, el objetivo terapéutico es una cosa y el día a día de cada cuidador va a ser otro. Es muy importante entonces organizarse y evidentemente pedir la colaboración o la ayuda y considerar siempre la calidad del ejercicio más nunca la cantidad. Ahora bien, antes de que hable un poquitito sobre cómo podríamos contribuir en las diferentes etapas, me interesa que conozcamos algunos factores que pueden ser muy redundantes para algunos de los que estemos acá, pueden ser muy obvios para otros y a veces los dejamos de lado. Al inicio lo mencionaba sobre la ayuda biomecánica. En este caso, por ejemplo, yo puse una andadera con rodines, una andadera sencilla, pero podemos hablar de que puede ser un bastón de un punto, un bastón de 4 puntos, puede ser un bastón fijo, puede ser un bastón plegable. No es el bastón que tengamos en la casa, es el bastón que nuestra persona, nuestro familiar necesita. Y es importante que sepamos que para eso estamos nosotros, para poderles colaborar y contribuir sobre cuál es el mejor bastón o la mejor ayuda biomecánica. Y otra cosa muy importante, determinar si llegó el momento de interrumpir esa ayuda biomecánica y el paciente tiene que pasar, por ejemplo, a una silla de ruedas o el paciente está en un síndrome de encamamiento. ¿Por qué? Porque en algún momento las ayudas biomecánicas, los bastones, las andaderas que no son bien empleadas, pueden ser un riesgo de caída para el paciente. Asociado a la ayuda biomecánica, es muy importante también el uso del calzado. En el adulto mayor principalmente cuesta muchísimo el hecho de que utilicen un calzado cerrado y un calzado fijo. Se recomienda en la medida de lo posible que el calzado pueda ser cerrado y que el calzado tenga un sistema velcro por aquella situación de que en algún momento el cordón se vaya a soltar y evidentemente genere alguna caída. Es muy importante el uso de lentes. A mí me ha tocado ir y visitar a muchos pacientes donde el cuidador de los familiares dice, es que eso ve mejor sin lentes que con lentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si hay lentes que el paciente tiene prescrito, evidentemente debemos de respetar, y cuando se hagan los ejercicios, cuando se haga la marcha asistida, es muy importante el uso correcto de lentes. Y aquí les puse algunas ideas sobre algunos aditamentos que se pueden hacer en el servicio sanitario para comodidad, obviamente no solamente del paciente, sino del cuidador que está a cargo para que le sea más fácil. Estamos hablando de agarraderas, adaptadores o superficies en las que el inodoro se puede elevar un poquito más. En relación con la ropa cómoda y la alfombra es muy importante. A veces no queremos cambiar mucho la rutina que tiene la casa, pero es muy importante tratar de eliminar toda aquella, obviamente no una alfombra fija, sino aquellos tapetitos o alfombras que están ahí, que en algún momento las usamos para que la persona no haga un contacto directo con una superficie que puede estar muy fría, pero en algún momento la misma alfombra puede ser un gran riesgo para la persona. Y en relación con la ropa cómoda, ahorita más adelante vamos a ver algunas modificaciones que obviamente ustedes como cuidadores lo deben de saber muchísimo mejor sobre el uso de velcro o de elástico para que sea más fácil a la hora de tener que ir al servicio sanitario. Hablando específicamente de las etapas, voy a hablar de modo muy general de la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa avanzada, que muchos o ya todos conocemos. En la etapa inicial, que se considera aquella etapa leve, nosotros lo que evitamos es que la capacidad funcional que el paciente tiene hoy, mañana no sea la que existe hoy. Y es muy importante analizar y fomentar esa independencia en el paciente. En la etapa inicial, posiblemente como cuidadores, vamos a sentirnos en la necesidad de encontrar tiempo para poder hacer una gran serie de actividades que voy a mencionarles. Muchas de las actividades que podríamos hacer, aquí estamos hablando de ejercicios específicamente con mancuernas. Yo puedo utilizar una mancuerna, no necesariamente tiene que ser un equipo especializado, sino que yo puedo agarrar una botellita con agua o puedo llenar la botellita con arena y eso puede servir, Listo. Y eso puede ser una pesita que nos va a ayudar para aumentar la fuerza muscular y para aumentar evidentemente los rangos de movimiento articular. Es muy importante siempre estar supervisando a la persona,
es muy importante hacer ejercicios tipo espejo. Si existe la posibilidad de que yo pueda colocar a la persona frente a un espejo y pueda ver el ejercicio, es una opción. Y si no, nosotros también como cuidadores podemos hacer los ejercicios frente al espejo y de paso también como cuidadores logramos ejercitarlos. Las transferencias al inicio van a ser bastante sencillas porque esperamos que la participación de la persona sea ideal para el cuidador. Y cuando hablamos específicamente del tipo de ejercicio, hablamos que en la gran medida el ejercicio va a ser de tipo activo. Cuando uno habla de un tipo de ejercicio activo, estamos hablando que es la persona la que participa de manera independiente con alguna dirección o alguna instrucción. Es normal que tengamos que repetir 100 veces la orden, es normal que tengamos que repetir 20 veces el ejercicio. Aparte de esos ejercicios, es muy importante no perder ni fomentar el hecho de que la persona camine. Si tenemos un paciente que camina, aunque sea del servicio sanitario a la sala o al lugar donde la persona se siente, acuérdense que hablamos de calidad de la marcha y no de cantidad. En relación con las pedaleras, que son estas que estamos viendo acá, son bastante funcionales porque es hacer como un tipo de bicicleta donde la persona perfectamente puede estar sentada en el sillón o en una silla con un respaldar bastante cómodo para que la persona ejercite todo lo que son la parte de miembros inferiores. Y sí me interesa detenerme un poquitito en esta imagen que está acá, porque conforme avanzan las patologías con deterioro neurocognitivo es muy común la famosa y temida incontinencia fecal y incontinencia urinaria. Y desde el minuto 1 debemos de fomentar que los músculos del suelo pélvico son músculos que se deben de fortalecer, así como fortalecemos los músculos de miembros superiores o de miembros inferiores. A modo general, dos ejemplos básicos que ustedes podrían hacer con sus pacientes es colocarse en posición boca arriba y doblar las piernas como lo vemos aquí en la imagen y colocar una bolita pequeña. Si no tienen una bola, pueden agarrar un paño y hacer un rollito y lo colocan en el medio de las rodillas y le vamos a pedir al paciente que apriete el balón o el paño por unos segundos y que relaje. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer y cuántas veces las vamos a hacer? Las que nuestro paciente pueda. Nosotros no podemos pretender y venir y establecer una rutina y decir, bueno, vamos a hacer 10 repeticiones de 3 series, porque no todos los pacientes van a responder iguales, no todos los pacientes entienden el ejercicio de la misma manera. Y otro ejercicio que les puede favorecer también es, estando en esa misma posición, podemos dejar el balón o lo podemos quitar y le podemos pedir al paciente que trate de separar un poco los glúteos de la superficie, como intentar nosotros poder meter un poquitito la mano. Hay que tener un poco de cuidado porque hay alguna literatura que recomienda, cuando no hay mucho deterioro cognitivo al inicio, hacer una interrupción del chorro de la micción cuando se está en el proceso. Y hay que tener mucho cuidado porque si la vejiga está llena, esto puede producir infecciones urinarias. Entonces no se recomienda que se den interrupciones de la micción, por evidentemente no hayan infecciones urinarias recurrentes, entonces para que lo consideremos. Es muy importante también las expresiones en la mímica facial, el hecho de pedirle al paciente que arrugue la nariz, que arrugue la frente, que infle los cachetes, que trate de tirar un peso, que estos son diferentes actividades que podemos hacer en el diario vivir. Y es muy importante también para los que tienen la posibilidad de tener un espirómetro para medir la capacidad expiratoria, pues es ideal. Si no, perfectamente yo puedo con mucho cuidado poner una candela e intentar que la persona la sople, o puedo tener algún tipo de papelitos en una mesa para que el paciente lo sople también. Eso nos va a ayudar para toda la parte respiratoria y también para trabajar los músculos de la deglución y la masticación. Es muy importante también, y en alguna literatura se dice sobre el estado de ánimo que tenemos nosotros como cuidadores y el estado de ánimo que van a tener nuestros pacientes. Así como todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, lo mismo va a suceder con los cuidadores y lo mismo va a suceder con los pacientes. Es muy importante, dependiendo del estado de ánimo que muchas veces nos encontremos tanto nosotros como el paciente, es muy importante nunca perder en la medida de lo posible el sentido del humor y tratar de vivir un día a la vez. Y es muy importante también en esta etapa inicial considerar lo que es la parte de la socialización. Como segunda etapa, pero no menos importante, estamos hablando de una etapa intermedia o una etapa moderada, donde vamos a requerir, la persona va a requerir mayor asistencia y va a colaborarnos muchísimo menos. En esta parte es muy importante prevenir las caídas, porque el equilibrio, la marcha y la coordinación
por el deterioro propio de las patologías neurocognitivas se va a ver afectada. Entonces es muy importante prevenir esas caídas, pero no por prevenir una caída, entonces yo le traigo esto, o ya no vamos a caminar, o ya no vamos a hacer lo otro. Es muy importante evitar una caída, más no dejar a la persona sin que genere ningún tipo de movimiento, porque eso obviamente va a demorar y a retrasar las discapacidades funcionales y obviamente hace que la persona se vuelva más dependiente. En esta etapa, la participación voluntaria del paciente evidentemente va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? El paciente va a requerir mayor asistencia, va a requerir que nosotros colaboremos más y van a haber muchos ejercicios donde nosotros como profesionales y ustedes como cuidadores lo van a tener que hacer, y si no, van a ser así activos asistidos, que quiere decir que el paciente nos colabora y nosotros también le vamos a ayudar. Los ejercicios de reeducación postural es muy importante. Muchas veces nos ha tocado llegar y ver a pacientes que están sentados o que están en la cama y que posiblemente están en la posición más cómoda de ellos, pero posiblemente no en la posición más idónea para su proceso. Es muy importante intensificar el entrenamiento de las transferencias, porque evidentemente va a haber menos colaboración, y mantener el equilibrio de la marcha y nunca perder el equilibrio en posición de pie, así sean por pocos segundos durante el traslado. En esta misma etapa, como mencionaba al inicio, es muy importante considerar la vestimenta que sea más funcional para el cuidador y evidentemente que sea más práctico para el paciente a la hora de colaborar. Existe el uso de velcro, como mencionaba al inicio, de elástico, que nos pueden favorecer un poco el proceso, y también el uso del velcro en el calzado y evitar el cordón. En este caso, por ejemplo, se ve la imagen de la derecha, donde hay velcro en la parte posterior, porque a veces puede ser que los rangos de movimiento que el paciente vaya a hacer de sus brazos no sean los mejores, o posiblemente hayan disminuido, y es más fácil para colaborar en el proceso de la vestimenta. Y como última etapa, cuando hablamos de la etapa avanzada o la etapa severa, desgraciadamente hay muchas complicaciones y muchas secuelas que tienen cura y que podemos perfectamente nosotros prevenirlas. La mayor y la principal de ellas van a ser continuamente realizar cambios posturales. Cuando hablamos de un cambio postural, normalmente aquella persona que ya está en cama, lo que vamos a conocer como un síndrome de encamamiento, donde normalmente cada 2, máximo 3 horas debemos de hacer un cambio de la postura. Sería muy importante que estos pacientes que ya están en cama, que exista un horario donde se estipule que a las 2 de la tarde está boca arriba, a las 4 de la tarde lo pusieron de medio lado, a tal hora lo pusieron. Cada 2 horas es muy importante hacer esos cambios para evidentemente evitar úlceras por presión, que ahorita voy a mencionar dónde es más frecuente que se presenten. La marcha asistida, aquel paciente que llegue a una etapa avanzada y logre la marcha asistida, deberíamos como cuidadores ponernos una flor en el ojal. Son pocos los pacientes que llegan en una etapa avanzada con una marcha asistida, pero en la medida que logremos que eso llegue, va a ser muchísimo más independiente el paciente. Aquellos pacientes que no, van a hacer los movimientos pasivos que mencioné en la etapa anterior. Y es muy importante en esta etapa, y me interesa tal vez hablar un poco en eso, sobre el masaje para el estreñimiento. Obviamente, entre el menor movimiento puede llegar a haber algún grado de impactación fecal, y en estos casos, bueno, en la etapa inicial que mencioné de la incontinencia urinaria, se comete el error de disminuir la ingesta de líquidos, y el doctor no me va a dejar mentir que pues evidentemente nunca podríamos llegar a un proceso de deshidratación. Entonces, en horas de la tarde por la noche se puede disminuir la ingesta de líquidos, no le vamos a dar de cenar una sopa o el café ya después de las 4 de la tarde o la teína, porque evidentemente aumentan la producción o como un diurético natural. Y en cuanto al estreñimiento, obviamente, entre más se pueda mover el paciente, nos va a favorecer a nosotros más el peristaltismo, que es el movimiento que va a tener el intestino. En el caso de que no se pueda realizar, es muy importante hacer un masaje. El masaje se hace en el colon ascendente, transverso y descendente. Es como hacer circulitos en dirección a las manecillas del reloj. Se puede hacer con una crema que no sea muy absorbente, se puede hacer con un poquitito de aceite, preferiblemente 2 horas después de comer. Y es muy importante tratar de analizar el horario de la defecación que tenía la persona. Si normalmente la persona defecaba en horas de la mañana o defecaba en horas de la tarde, para poder contribuir en este proceso. En relación con los cambios posturales que les mencionaba que es muy importante considerarlos, cuando estamos boca arriba, voy a ir de derecha a izquierda.
izquierda, vamos a ver que la zona de la cabeza, la zona de la escápula o el omóplato, el codo, el sacro, o lo que popularmente conocemos como la colita, y el talón o el calcáneo, van a ser las zonas que con mayor frecuencia se van a ver ulceradas. Es muy importante en esta etapa utilizar algunos aditamentos que pueden ser botas, pueden ser taloneros. En el caso de que el recurso económico no lo pueda, en la parte, digamos, posterior aquí de la pierna, podríamos poner algún tipo de almohada de tal manera de que el pie o el talón quede en el aire para disminuir un punto de presión. Es muy importante, puede ser muchas veces que lleguemos a ver, a mí me ha tocado ver pacientes que me dicen, no, está rojito, pero ya después de que quitamos el punto de presión ya se elimina el enrojecimiento. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque por las alteraciones térmicas más la presión, tarde o temprano cuando nos demos cuenta, en cuestiones de segundos pueden haber unas alteraciones en la piel que pueden llegar a ser pues, irreversibles. Cuando hablamos de medio lado, del cúbito lateral, estamos hablando que el malleolo, que es el huesito que está bajo la parte del tobillo, la rodilla, la cadera, el codo, el hombro y los nudillos o esta parte de la mano, es la que también se puede ver ulcerada por puntos de presión. Y cuando estamos boca abajo, si bien es una de las posiciones en las que menos nos vamos a encontrar a los pacientes, también es importante no descartar que en los dedos del pie, en la rodilla, igual en los nudillos, en el codo, en el hombro y en estructuras como a nivel de la mandíbula o laceraciones también a nivel de la oreja se pueden presentar. La gente considera que muchas veces los puntos de presión, por no hacer cambios posturales, van a ser solamente en la cama. Esta persona que llega a una edad avanzada severa puede ser que de la cama, esperamos nosotros en algún momento, haya un cambio postural a una silla, que puede ser una silla fija o puede ser una silla de ruedas. Y como vemos en la imagen a la derecha, en la silla de ruedas también vamos a ver puntos de presión que deben de considerarse cada 2 horas estar haciendo los cambios posturales para que en la espalda, en la cadera, en la zona de la corva o zona poplitea y en la planta del pie tampoco se produzcan estas alteraciones en el pie. Existen otras opciones terapéuticas que son completamente viables y que es muy importante que muchas veces cuando los fisioterapeutas lleguen también nos puedan decir todo para poder contribuir de la mejor manera. Ahora el doctor hablaba específicamente de la musicoterapia y hoy por hoy es una de las mayores herramientas terapéuticas que podríamos utilizar nosotros. Es muy importante considerar el gusto musical que tenga el paciente. Puede ser que nosotros como cuidadores el gusto musical que esté escuchando el paciente no sea el ideal, pero pues evidentemente eso va a desencadenar y aflorar una serie de emociones, un gran desborde de movimientos que nosotros evidentemente tanto como profesionales y ustedes como cuidadores deberían de considerar en sus terapias. Existen algunos aditamentos que se pueden hacer, obviamente en conjunto con terapeutas ocupacionales, algunas modificaciones que se pueden hacer a los utensilios de comer para que puedan ser más funcionales en etapas iniciales, y las terapias asistidas, específicamente con mascotas, también hoy están generando bastantes resultados. Obviamente el entrenar a la mascota o el tener el recurso es bastante considerado pues, económicamente. Sin embargo, si tenemos la opción de que hay una mascota en la familia y la persona ha tenido mucho apego con esa mascota, puede ser un gran aliciente para que nuestro paciente paulatinamente recupere. Y como mencionaba ahora en la charla anterior, es muy importante no descartar toda actividad recreacional. La sopa de letras, el tener un calendario, el poner diferentes imágenes, el recordar siempre fechas o alguna manualidad que la persona quiera hacer. Para finalizar, es muy importante que sepamos que todo paciente con algún deterioro neurocognitivo, es muy importante que consideren que siempre el éxito va a estar en el equipo interdisciplinario. Y primero va a estar el paciente y segundo va a estar el cuidador. Es muy importante saber que el equipo interdisciplinario y ustedes como cuidadores son parte esencial y elemental para que cada vez que llega el fisioterapeuta ustedes sean quienes nos den la pauta y la batuta sobre cómo ha ido evolucionando y respondiendo a la persona. Es muy importante entender, como yo inicié la charla, no existe una receta terapéutica. Hoy podemos irnos por la izquierda y puede ser que eso que estemos aplicando no sea lo ideal para nuestro paciente y tenemos que irnos por la derecha. No tenemos una varita mágica, no tenemos una respuesta a todas las preguntas que pueden haber, pero ustedes como cuidadores y nosotros como fisioterapeutas les podemos colaborar
llevar el mejor camino y evidentemente considerar que todo ejercicio debe adaptar al paciente, adaptarse a la persona. No existe un solo paciente que tenga que adaptarse al ejercicio. Está en nosotros buscar las herramientas para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Muchísimas gracias.